hay nuevas imágenes satelitales que confirman precisamente un impacto directo contra el corazón del poder iraní. El complejo del líder supremo en Teherán aparece envuelto en humo negro y con daños visibles tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel. El ayatolá Ali Khamenei, jefe del régimen desde el 89, lo decíamos, y figura clave en la expansión militar y nuclear de Irán, habría sido uno de los objetivos centrales y su muerte ya está siendo precisamente reportada por los principales medios de comunicación internacionales. De hecho, funcionarios israelíes han asegurado que murió y medios de televisión en Israel reportan precisamente que tanto Benjamin Netanyahu como el presidente Donald Trump habrían visto el cuerpo de Ali Khamenei. 4:22 de la tarde, saludamos a Luciano Mondino, magíster en política internacional. Bienvenido a esta transmisión especial de NTN 24. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿La muerte de Ali Khamenei significa la caída del régimen ayatolá o todavía hay que ser prudente y esperar a cuáles serán los próximos pasos? Y en ese caso, ¿qué cree usted que va a ocurrir en los próximos días, en las próximas horas incluso? A ver, sin dudas es un golpe por lo que significa la figura del líder supremo en la República Islámica de Irán. Si hiciéramos, por ejemplo, un paralelismo con Venezuela, la intervención militar de Estados Unidos en Irán tiene una connotación, un trasfondo que también, además de ser político, es ideológico y es religioso. El mundo islámico se divide en dos grandes ramas, a modos muy generales: sunitas y chiitas. 9 de cada 10 musulmanes alrededor del mundo son sunitas. Uno de cada 10 son chiitas y tenían, en eso son miles y millones de personas, tenían la figura principal en Irán y dentro de esa figura principal estaba la figura de Ali Khamenei, o mejor dicho, del líder supremo, que Ali Khamenei era quien ocupaba ese lugar desde el año 1989. La República Islámica de Irán se instauró 10 años antes, en el año 79, y desde ese momento Irán se convirtió en una teocracia, en la cual la figura del líder supremo tiene muchísimo más peso que la de un presidente, un ministro de Asuntos Exteriores o un ministro de un gabinete de ministros en el gobierno de la República Islámica de Irán. Para que nos entendamos, hoy escuchaba a esta iraní que vive en España y describía muy bien la situación de terror que viven los iraníes desde hace mucho tiempo. Es un Estado que tiene dos cabezas, es un monstruo con dos cabezas. Una es el propio germen islámico revolucionario de los ayatolá, y otra también el propio Estado Nacional de Irán, que en los últimos años se ha visto muy fuertemente infiltrado y penetrado por el primero. Luciano, hablabas de ese paralelo, de esos dos mundos dentro del Islam, entre la rama de los sunitas y los chiitas, describiendo a los chiitas de alguna manera como esa presencia minoritaria, pero sí que han hecho daño. Los chiitas, reiteramos, con epicentro, Muchísimo daño. con foco en Irán, con proxies como Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano y Arabia Saudita como contraparte en esa rama que representa a los sunitas. Dentro de Oriente Medio, ¿cuál Correcto. debe ser la respuesta precisamente de esa otra rama, la de los sunitas, para contrarrestar esta amenaza, este desorden que ha dejado en el vecindario el régimen islámico? Bueno, desde hace mucho tiempo, en el año 2020, que se firman los acuerdos de Abraham entre Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, parte de Sudán y Bahrein principalmente. Emiratos Árabes y Bahrein fueron los que se unieron a este acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas y políticas con Israel. Llevó también a un hecho muy importante, que es el Foro del Negev, en el que se reunieron muchos de estos países árabes sunitas, donde estuvo Jordania, si no recuerdo mal, Marruecos también, en el cual señalaban a Irán como la amenaza más importante a la estabilidad política de los países árabes sunitas, y que también acechaba el liderazgo de Arabia Saudita, no solo en el Golfo por la rivalidad estratégica de ambos, sino también porque acechaba la figura de el rey como protector de los santos lugares para el Islam.
Los santos lugares me refiero a la Meca y la Medina, que están ubicados en Arabia Saudita. Entre el mundo chiita y el mundo sunita hay una guerra abierta desde la época de la sucesión de Mahoma en el siglo VII que hasta el día de hoy no se ha resuelto. No hay sistema político que pueda unir a las dos facciones del Islam y entre ellos se han matado. Muchas veces ponemos erróneamente el foco en el conflicto palestino-israelí como si fuera el único conflicto del Medio Oriente, pero realmente las guerras dentro del mundo musulmán entre chiitas y sunitas y también las guerras dentro del mundo sunita han sido mucho más mortíferas y han tenido muchas más víctimas fatales que el conflicto palestino-israelí. Ha habido muchas iniciativas de los sunitas para intentar limitar a Irán. Sin embargo, en el día de hoy tuvimos algo que creo que es un error estratégico muy grande de la República Islámica y que tiene que ver con justamente la cuestión de haber atacado a los países del Golfo, también a Qatar y Omán, que son países sunitas, pero que tienen muy buena relación con Irán. Omán, de hecho, ha sido una parte importante en la intermediación con Estados Unidos en la cuestión nuclear de las últimas semanas, pero también atacó a Bahrein, también atacó a Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. A esta hora no se descarta que estos países puedan tomar algún tipo de participación directa en lo que significan las operaciones militares que hoy está llevando adelante Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Sin dudas que esto deparará también de una respuesta, porque estos asuntos nunca suelen quedar en esto, sino que siempre se pide también explicaciones quizás en el plano diplomático interno al mundo musulmán, pero también se intentará lograr algún tipo de recompensación en el plano también militar. Esto es importante, Luciano, porque el televidente estará pensando, bueno, ¿y por qué me enredan la cabeza con esto de sunitas, con esto de chiitas, que por supuesto es un rollo, como dicen precisamente en España, pero eso que tú decías hace algunos instantes es muy importante, porque hemos visto efectivamente en las últimas horas esta andanada de ataques contra todos estos países del escenario de Medio Oriente, de la península arábica, Bahrein, por supuesto, donde hay una base militar de Estados Unidos, donde ejerce, También. donde gobierna una monarquía sunita. Ahí vemos la rivalidad, ¿no? Cómo los chiitas que están Tal cual. en Irán respondiendo a lo que ha pasado en las últimas horas, entonces responden con esta andanada a la península arábica, pero es que esto no es aislado. Hablabas también de los acuerdos de Abraham y recordemos que Irán se ha tratado de oponer a ese pacto que buscaba recomponer las relaciones de los países árabes con Israel. Tanto así que en un intento por boicotear esa recomposición con Arabia Saudita, por ejemplo, perpetraron con apoyo de Hamas desde Gaza los ataques terroristas contra el sur de Israel. Del 7 de octubre. Esto nos habla, Luciano, por supuesto, de por qué estamos entre esta rivalidad, de cómo esta arquitectura en este momento está respondiendo a las dinámicas ahora, después de estos bombardeos. ¿Cómo será esa recomposición? Y prácticamente tú sugerías, se espera que entren a participar estos aliados de Estados Unidos, esta parte sunita del Islam en una eventual coalición. Yo le preguntaba hace algunos instantes a un eurodiputado allí en el viejo continente si la Unión Europea se iba a mojar las manos, si iba a poner recursos económicos, recursos militares, y ahí podría uno preguntar lo mismo, si estas monarquías sunitas van a participar de una manera más directa, porque, por ejemplo, Qatar había fungido como mediador entre los terroristas de Hamas y también Israel, lo que le ocasionó en más de una ocasión Tal cual. ataques de Irán. A ver, hay que entender también que los propios estados árabes juegan también sus intereses particulares. Arabia Saudita tiene, por ejemplo, una relación muy cercana con la administración Trump, igual que la tiene Qatar e igual que la tiene Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, las relaciones y los intereses que hoy tiene Arabia Saudita son muy distintos a los que puede tener Qatar, por ejemplo, que en los últimos años desarrolló ese doble juego que señalabas. Qatar es el financista de Hamas y los hermanos musulmanes, pero también ha sido quien acogió y fue la sede del Mundial de Fútbol del año 2022 y tiene muchísima vinculación y presión
dentro de la administración Trump en los Estados Unidos. Para Qatar no es cómoda esta situación de un Irán que de repente se ha desmoronado y se vea como un nuevo régimen mucho más aliado a los Estados Unidos y a Israel, porque sin dudas pone a Qatar, creo que lo termina exponiendo a Qatar como parte también del problema, pero que en los últimos años se pudo camuflar muy bien por el gran peso económico que Qatar tiene y que esto, insisto, le ha llevado a tener relaciones incluso personales dentro de la administración Trump, con el propio presidente de los Estados Unidos y también con algunos otros personajes del mundo diplomático de Washington. Sin duda que la posibilidad de un Irán a partir de ahora se va creo que, encasillar en lo que conocemos como el día después. ¿Cuál va a ser la reacción del régimen de los ayatolá a la eliminación de Ali Khamenei y a las operaciones militares que tanto Israel como Estados Unidos llevaron adelante? Si va a haber una descomposición del régimen y la necesidad de que aparezca una Delcy Rodríguez dentro de los ayatolá, que eso creo que es el escenario altamente probable que tenemos al día de hoy, que permita cierta descompresión, que permita descongestionar mucho la relación con Estados Unidos, pero dar cierta supervivencia al régimen. Segundo escenario al que nos podamos enfrentar, un escenario de caos total, en el cual la oposición política de Irán, que está en su mayoría exiliada, no puede hacerse con el poder real y no puede limitar ni a la Guardia Revolucionaria Islámica ni a las fuerzas paramilitares que están todavía operativas en el territorio iraní. Creo que hay muchas preguntas que quedan todavía sin respuestas en lo que es la información pública. Hay que saber que la inteligencia y las fuerzas, en este caso los ejércitos, tanto de Israel como de Estados Unidos, cuentan obviamente con herramientas e información que permiten por lo menos aclarar un poco el panorama de lo que va a ser el día después, pero sí me animo a decirte algo, no hay posibilidad de que Estados Unidos, Israel y muchos de los países del Golfo contemplen la necesidad de un Irán que entre en una guerra civil y se pueda convertir en la nueva Libia, inserto en una zona del continente asiático que tiene mucha participación también con actores como pueden ser servicios de inteligencia de India o Pakistán y territorios donde también siguen activos distintas células tanto del Estado Islámico como de Al-Qaeda. Las conclusiones de Luciano Mondino, magíster en política internacional, quien nos acompañaba desde España. Luciano, gracias por haber estado con nosotros. No, de nada, muchas gracias y buenas noches.